Buenos días, tardes o noches, mis cuchurufletitos. Hoy les traigo un nuevo video, así que pónganse cómodos y disfruten. O les cobro el doble. Mal agradecidos. Capítulo 41. El enfrentamiento tan esperado. El tiempo muerto de Yamarasi no tenía como objetivo cambiar tácticas, era simplemente para reagruparse y recuperar la compostura. Después de ceder 3 puntos consecutivos al inicio, el equipo estaba claramente afectado. Y en este punto, la mayoría de sus estrategias ya habían perdido efectividad. El único plan viable en el que su entrenador todavía podía confiar era centrarse en Nishimori Tomohiko. Aunque no podían entender cómo este colocador suplente tenía tanta química con el as rival, probablemente esa sincronización se limitaba a ese jugador. Así que el plan era simple: si el colocador suplente iniciaba la ofensiva, toda la atención debía ponerse en el as. Con eso en mente, el partido se reanudó. Yamarasi reforzó su defensa y, en la siguiente jugada, lograron bloquear el remate de Akashi Asuka con un bloqueo de 3 hombres perfectamente cronometrado. Marcador: 4-1. Nishimori había potenciado el poder ofensivo de Akashi Asuka, pero a costa de debilitar su propia línea defensiva. Si Sengoku no lograba un bloqueo efectivo, Yamarasi probablemente anotaría con cada ataque. 5-1. 5-2. 6-2. 6-3. A medida que el partido alcanzaba su clímax, ambos equipos entraron en una feroz batalla punto por punto. Gracias a su ventaja inicial de 3 puntos, Sengoku se mantenía al frente. Pronto llegaron a punto de partido con el marcador 24-19. Nishimori se preparó para el saque final. La pelota cruzó la red y fue recibida limpiamente por el líbero de Yamarasi, quien de inmediato preparó un contraataque. Pero Jujiro Kazama saltó y lo bloqueó en la red. La pelota describió un arco perfecto hacia la cancha de Sengoku, lista para otro ataque. Bloquéenlo. En ese momento, los 3 bloqueadores de Yamarasi abandonaron toda estrategia y se concentraron en Akashi Asuka. Como era de esperar, la pelota fue colocada hacia él para el golpe final. ¡Boom! Frente a un triple bloqueo, Akashi no dudó. Ejecutó un remate diagonal que pasó justo por encima de la pared de manos y cayó dentro de la línea de 3 metros. En cuanto la pelota tocó el suelo, el silbato del árbitro resonó. 25-19. Fin del partido. Sengoku Jr. avanza a la siguiente ronda de los clasificatorios nacionales ronda 5. Mientras tanto, en otra sede. El partido entre Kitagawa e Izumitate Jr. había concluido poco después de la victoria de Sengoku. El ganador, Kitagawa. La batalla que he estado esperando finalmente ha llegado. Esa noche, Akashi Asuka yacía en su cama, susurrando para sí mismo. Frente a sus ojos apareció una pantalla, solo visible para él, mostrando sus estadísticas actuales. Host, Akashi Asuka. Fuerza, 80.2, fuerza central 80.0 / fuerza de brazo 80.4. Velocidad, 75.9, velocidad explosiva 76.0 / tiempo de reacción 75.9. Resistencia, 76.7, aguante 76.4 / capacidad cardiopulmonar 77.0. Salto vertical, 77.8, altura de salto 79.5 / tiempo en el aire 76.1. Habilidades básicas, 73.3. Saque 74.3 / recepción 72.1 / colocación 65.8 / remate 79.8 / bloqueo 76.0 / defensa 72.1. Habilidades avanzadas.
Remate diagonal 74.6. Remate recto 74.8. Saque en salto potente 75.4. Después de una sesión extra de entrenamiento esa tarde, tanto su fuerza central como la de brazo habían superado finalmente el 80. Alcanzar un avance justo antes de un partido importante no podía haber llegado en mejor momento. Aunque parezca solo un número, superar el umbral de 80 en fuerza central, combinado con la mejora en la fuerza de brazo, significaba que su poder de remate había alcanzado un nivel completamente nuevo. Ahora mismo, sus remates estaban al nivel máximo de Asaya Sumane. Incluso entre jugadores de secundaria, sería considerado un atacante de primera línea. ¿Y entre jugadores de secundaria menor? Dos palabras lo resumían: dominación total. Además, su saque en salto potente había superado finalmente la marca de 75, gracias en gran parte al estado misterioso que alcanzó durante el partido contra Yamarasitech. Al día siguiente, el equipo de Sengoku llegó temprano al estadio. Estaban motivados, cada miembro había contenido su espíritu de lucha para este momento. El estadio estaba un poco vacío, ya que solo se habían programado 2 partidos para todo el día. Sengoku Junior Ha vs Kitagawa. Kousen Academy vs Yurisei Junior Ha. Pero a pesar de la arena abierta, las gradas estaban visiblemente más llenas de lo habitual. Después de todo, era la semifinal. Aunque los partidos de secundaria menor no atraían tanta atención como los de secundaria, algunos fans y reporteros comenzaban a notarlos. Primero, el enfrentamiento entre Sengoku y Kitagawa. Cuando ambos equipos entraron por túneles opuestos, la atmósfera se volvió eléctrica. El partido ni siquiera había comenzado, pero la tensión en el aire era inconfundible. Vamos a dar un buen partido. Igualmente. Ambos equipos calentaron, se inclinaron respetuosamente y luego el partido comenzó oficialmente. No muchos en la audiencia conocían la historia entre estos dos equipos. Su último encuentro había sido durante la reunión deportiva del condado, cuando se enfrentaron en los octavos de final. En ese momento, ni el nombre de Sengoku ni el partido en sí habían atraído atención. Pero solo porque otros no lo recordaran, no significaba que los equipos lo hubieran olvidado. Sengoku ciertamente no lo había hecho. Y Kitagawa, por su parte, había hecho la tarea. Cuanto más analizaban a Sengoku, más se daban cuenta de lo peligroso que se había vuelto este equipo. Primer set, saque inicial. Sengoku tomó el saque. Contra Kitagawa, el entrenador Shimokawa no utilizó la misma estrategia que contra Yamarasitech. La defensa de Kitagawa era mucho más sólida, así que si Akashi servía primero y no lograba anotar, quedaría en la parte trasera, poniendo a Sengoku en desventaja desde el inicio. Así que para el saque inicial se eligió a Oda Miki. El líbero de Kitagawa recibió la pelota limpiamente. Luego, en un instante, sus jugadores de primera línea, Kindaichi, Kunimi y el as de la parte trasera, saltaron al unísono. Un ataque triple señuelo sincronizado. Los bloqueadores de Sengoku no pudieron evitar distraerse. Incluso Akashi no pudo predecir hacia dónde iba el pase de Tobio Kageyama. Cuando reaccionaron, la pelota ya había caído dentro de su cancha. Tweet 0-1. El silbato sonó, Kitagawa anotó el primer punto. Maldita sea. Omae Masato apretó los puños con frustración. Rota el saque. El siguiente saque fue de Kunimi de Kitagawa. La pelota cayó en la cancha de Sengoku y Oda la levantó. Su colocador la envió rápidamente al frente, directo a Akashi Asuka. Comparado con la apertura llamativa de Kitagawa, la ofensiva de Sengoku era directa.
Era obvio que la pelota iría a Akashi, tan obvio que los bloqueadores rivales ya estaban en posición antes de que él saltara. Pero en el siguiente instante, Akashi se lanzó hacia arriba, sin dudar, y golpeó directamente contra el bloqueador Kindaichi. ¡Boom! Un estruendo desgarró el aire, más fuerte que cualquier remate previo. La pelota golpeó el brazo de Kindaichi y atravesó el bloqueo como un cañonazo. Capítulo 42, El genio y el monstruo 1. Clan, clan, clan. Un balón de voleibol se elevó en el aire y chocó contra la baranda del segundo piso con un estruendo ensordecedor, sobresaltando a una pareja que se había estado acercando demasiado. ¡Ay! Kindaichi se sacudió el brazo. Ya se había formado una marca roja brillante donde la pelota lo había golpeado. ¿Qué demonios es este tipo? ¿Algún tipo de monstruo? Ve. El silbato del árbitro sonó y el marcador cambió, 1-1. TCH. Tobio Kageyama chasqueó la lengua, claramente molesto. No se molestó en suavizar sus palabras. Hey, Kindaichi. ¿Qué estás haciendo ahí afuera? Colócate bien para bloquear. No puedes dejar que el oponente remate tan fácilmente, ¿entendido? Ja. La frente de Kindaichi se contrajo de frustración. Estaba a punto de ir a discutir con Kageyama, pero antes de que pudiera, Akira Kunimi intervino y lo detuvo. Tranquilo. Todavía estamos en medio de un partido. Guarda eso para después. Rechinando los dientes, Kindaichi regresó a su posición a regañadientes. El partido continuó. Sengoku inició el siguiente saque. Kitagawa lo recibió con fluidez y Kageyama rápidamente montó un toque bajo. Kindaichi respondió con un remate preciso, empatando el marcador nuevamente. 1-2. Luego vino el siguiente rally. Después del saque de Kitagawa, el líbero de Sengoku recibió limpio. Ryuhei Sanashita hizo un toque casi perfecto. Akashi Asuka se lanzó al aire. Ese remate parecía alcanzar los límites humanos. Kindaichi, que estaba en primera fila intentando bloquear, solo pudo mirar con asombro cómo la cabeza de Akashi se elevaba por encima de su propio nivel ocular. El remate en sí superó en más de un ancho de mano sus manos extendidas. ¡Boom! Un estruendo resonante mientras la pelota atravesaba el bloqueo y caía al suelo. ¡Uba! ¡Qué monstruo de remate! ¿Acaso la delantera de Kitagawa no tiene todos más de 185 centímetros? Y aún así remató por encima de sus manos. ¿Hasta dónde puede saltar ese tipo? La multitud en el segundo piso estalló en jadeos y murmullos de asombro. Entre ellos, varios reporteros con los ojos brillando de interés repentino. Era la primera vez que veían a Akashi Asuka jugar en persona. Aunque se habían oído rumores sobre un caballo oscuro emergiendo en la división de secundaria de Miyagi, la mayoría no les había prestado mucha atención. Después de todo, los reporteros no solo buscaban caballos oscuros, querían jugadores y equipos con poder de estrella, aquellos que dejaban a todos boquiabiertos. Y ahora parecía que acababan de encontrar a uno. «Maldita sea», murmuró Kindaichi, limpiándose el sudor de la barbilla. Sabía por los videos que podía saltar, pero verlo en persona no solo es alto, es ridículamente alto. De acuerdo, añadió Kunimi mientras se acercaba. Parece que su alcance máximo ha subido al menos 5 centímetros desde el torneo de primavera. El marcador estaba empatado nuevamente. 2-2. Sengoku y Kitagawa eran equipos agresivos, centrados en la ofensiva. Para Sengoku, centrado en Akashi Asuka, su estilo de juego era como una lanza, rápido, afilado e imparable. Desde las clasificatorias hasta ahora, siempre que Asuka estaba en cancha, ninguna defensa había podido detenerlos.
Kitagawa, aunque centrado en el colocador Tobio Kageyama, no era menos letal. Kageyama no solo era un colocador hábil, sino un creador de jugadas agresivo y ofensivo. Si Sengoku era una lanza, Kitagawa era una trampa, letal de otra manera, pero igual de mortal. Comenzó el quinto rally. Jujiro Kazama, de Sengoku, sacó. Kitagawa mantuvo el ritmo, Kageyama nuevamente liderando la jugada. Otra combinación perfecta les dio un punto. 2-3. Y con eso, el partido cambió. Porque el siguiente saque sería de Tobio Kageyama. Para entonces, ambos equipos habían comprendido una cosa: los saques estándar no significaban nada en este partido. En el mejor de los casos, daban al equipo contrario la oportunidad de contraatacar. Para realmente ampliar la diferencia, el resultado dependería de dos jugadores cuyos saques superaban el nivel de secundaria, Kageyama y Akashi. Kageyama se colocó en la línea de fondo, sujetando la pelota con ambas manos. Respiró hondo. En el siguiente instante, todo rastro de su habitual impaciencia y mal humor desapareció. Sus ojos afilados se fijaron en completa concentración. Aquí vamos. Todos atentos, advirtió Rayuei. La verdadera amenaza está a punto de sacar. No hacía falta decirlo. Desde el momento en que Kageyama se colocó en la línea, la defensa de Sengoku lo sintió, una presión pesada, como enfrentar una tormenta. Kageyama lanzó la pelota al aire, corrió hacia adelante, saltó y balanceó su brazo. ¡Tuac! Un golpe bajo y seco. La pelota cruzó la red como un rayo, clavándose en la esquina trasera de la cancha de Sengoku con precisión milimétrica. Los defensores, Kurata y los demás, apenas tuvieron tiempo de reaccionar. Bien. Hermoso saque. Kitagawa estalló en vítores. Al otro lado, la energía en el campamento de Sengoku disminuyó notablemente. Habían pasado las preliminares casi sin ser desafiados y ahora estaban a un partido de asegurar el único boleto de Miyagi al torneo nacional. Ese éxito los había dejado un poco demasiado relajados, flotando en un sueño. Pero ese último saque de Kageyama fue un golpe frío de realidad. Les recordó cómo Yamarasi Takneko se había derrumbado bajo la racha de saques de Asuka al final del último set. No fueron los 4 puntos seguidos lo que los rompió, sino la forma en que se ganaron esos puntos. Y ahora, el saque de Kageyama les mostraba matices de Akashi. Tal vez la velocidad y la potencia no estaban al mismo nivel, pero la colocación de ese saque, el control que tenía Kageyama y su capacidad de ver los puntos débiles de Sengoku. Eso era otra cosa por completo. Esto no era juego de secundaria. Diablos, incluso los de preparatoria lucharían por ejecutar un saque así. Sí, Sengoku se había acostumbrado a tener a un monstruo como Akashi de su lado, pero ahora que un genio estaba al otro lado de la red, les recorría un escalofrío por la espalda. No se desesperen, llamó Rayuei con calma. Solo recibamos este saque limpio. Si recuperamos el saque, el siguiente será nuestro. Sus palabras hicieron que todos volviesen en sí. Exacto. Si podían recuperar el saque, entonces sería su turno otra vez. Podrían estar frente a un genio. Pero tenían a su propio monstruo. Capítulo 43, Suavidad 2. Ban. El segundo saque de Tobio Kageyama salió disparado. La velocidad y potencia seguían siendo impresionantes, pero la colocación no fue tan precisa como en el primero. En el último instante, Nekokurata se lanzó y apenas logró evitar que la pelota tocara el suelo, enviándola tambaleante al aire. Pero la pelota flotó directamente hacia el lado de Kitagawa. Bien. La tengo, gritó.
La pelota quedó suspendida sobre el atacante derecho. Con un grito, la pasó con calma a Tobio Kageyama. De pie en la red, Akashi Asuka mantenía la mirada fija en las manos de Kageyama. ¿A quién la pasará esta vez? ¿Será a Kindaichi de nuevo, o se unirá alguien del fondo al ataque? Asuka solía preferir la técnica del bloqueo tardío, esperando a ver la dirección del colocador antes de comprometerse al bloqueo. Esto dificultaba que lo engañaran, aunque tenía la desventaja de una reacción ligeramente más lenta. Contra la mayoría de los rivales funcionaba bien. Gracias a su atletismo, Asuka podía compensar ese retraso. Pero contra un colocador como Kageyama, este método fallaba. La razón era simple. Los levantamientos de Kageyama eran cegadoramente rápidos y no daban ninguna pista física, ni un giro del cuerpo ni un movimiento de dedos que insinuara su objetivo. Comparado con los ataques más veloces de otros equipos, las jugadas regulares de Kitagawa ya lo superaban. Para bloquear la ofensiva de Kitagawa, Asuka tenía que empezar a predecir. Ahora nuestra línea delantera soy yo, Ryuhei Sanashita y Oda Miki. Fujiro Kazama y Omae Masato han rotado al fondo. Así que este es probablemente nuestro bloque más débil. Si atacan ahora, es poco probable que envíen la pelota hacia mí, sería demasiado arriesgado e innecesario. No, de hecho, es casi seguro. Este próximo ataque no solo me evitará a mí, irá donde no pueda llegar. Lo más probable es que el objetivo sea vos. Casi en el instante en que la pelota salió de las manos de Kageyama, Asuka dio un paso poderoso hacia su izquierda, avanzando hacia la posición 4, el extremo izquierdo de la delantera, donde Oda Miki defendía. Los ojos de Kageyama se abrieron con fuerza. Asuka llegó justo a tiempo para que el atacante de Kitagawa saltara y rematara. ¡Ban! ¡Tom! La palma de Asuka conectó con la pelota limpiamente. Fue un bloqueo con una sola mano. La pelota golpeó su mano, se desvió hacia abajo, pero cayó justo fuera de la línea. 2-5. Desde el inicio de los clasificatorios, era la primera vez que Sengoku se quedaba tan atrás en la fase inicial. La presión comenzaba a aumentar. Los jugadores de Sengoku empezaron a respirar con dificultad. El recuerdo de su última aplastante derrota frente a Kitagawa amenazaba con resurgir. ¡Wow! Casi me bloquean. Mientras Sengoku luchaba bajo la presión, el atacante de Kitagawa en la posición 4 se palmeaba el pecho, visiblemente aliviado. Para ser honesto, cuando Asuka apareció de repente, lo había asustado. Su entrenador había analizado los ataques y bloqueos de Asuka en detalle antes del partido, pero nada se comparaba con enfrentarlo en vivo. En ese instante, la presencia de Asuka se había sentido asfixiante. Un poco más cerca. Lo sabía. No, ni siquiera eso. Ese golpe había sido bloqueado. Solo había tenido suerte de que rebotara afuera. El silbato del árbitro sonó de nuevo. Kageyama estaba en la línea de fondo, pelota en mano. Aunque habían anotado y aún mantenían el saque, no se sentía relajado en absoluto. Esa última jugada ese tipo su mente reproducía la escena de Asuka leyendo su colocación. Se lo sacudió antes de sacar, pero en el momento en que la pelota salió de sus manos, una fría realización lo recorrió. Maldita sea. Muy bajo. ¡Ban! Kageyama saltó y golpeó la pelota, pero la velocidad y potencia no se comparaban con sus saques anteriores. La defensa de Sengoku reaccionó de inmediato y avanzó para recibir. Pelota fácil, gritó Ryuhei Sanashita, y la pasó perfectamente a Akashi Asuka. ¡Ban! La pelota voló en un arco limpio, cayendo con fuerza dentro de la cancha de Kitagawa.
3-5. Después de 3 turnos de saque, Sengoku finalmente recuperó el servicio. Y ahora era turno de Asuka. Vamos, Asuka. Que cuente, demuéstrales que también podemos sacar. Dale vuelta al juego. Uno tras otro, sus compañeros lo animaban. Mientras tanto, Kitagawa se tensó en el momento en que Asuka tomó la pelota. Acostumbrados a los rápidos saques de Kageyama, ahora enfrentaban los potentes servicios de Asuka como un arma cargada. Asuka dio un paso más allá de la línea de fondo. Exhaló lentamente, calmando su respiración y su mente. Pero del otro lado de la red, Kageyama observó los movimientos de Asuka y, de repente, sin razón, un escalofrío recorrió su cuerpo desde la planta de los pies hasta la coronilla. Sus instintos se activaron. Todos atentos, no bajen la guardia. Fuos. La pelota salió de la palma de Asuka, flotando hacia arriba. Comenzó su aproximación. Una carrera, un salto, un elegante swing de brazo. Cada movimiento parecía ligero, como una pluma flotando en el aire. Hasta que su palma conectó con la pelota. ¡Boom! Un sonido como un trueno retumbó por la arena. Asuka nunca había sentido algo así. Normalmente, sus palmas percibían la firmeza del balón. Pero esta vez sintió algo suave. Sabía que no era la pelota en sí. Era una ilusión, creada por la pura fuerza de su golpe comprimiendo el balón en el aire. ¡Boom! La pelota atravesó la cancha como un grito. Ni siquiera había llegado aún, pero los jugadores de Kitagawa ya podían escuchar el viento silbando junto a sus oídos. Un momento después. Llegó. No había tiempo de parpadear. La pelota impactó con tal violencia que se comprimió al chocar y luego rebotó alto. ¡Tud! Solo cuando golpeó la pared trasera, el sonido finalmente alcanzó a todos. Capítulo 44. El saque de Akashi Asuka 1. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. El voleibol golpeó la pared lejana y rebotó con un profundo thud 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 que resonó por toda la cancha. Los jugadores de Kitagawa quedaron congelados, sus cuerpos rígidos por el impacto. ¿Qué clase de saque monstruoso era ese? El jugador más cercano al lugar por donde había pasado la pelota rompió en un sudor frío. Olvidando siquiera reaccionar a tiempo, ni siquiera estaba seguro de que se hubiera atrevido a intentarlo. Beep. El entrenador de Kitagawa se levantó de repente y pidió un tiempo muerto de emergencia. El marcador estaba 4-5. Solo un punto separaba a los equipos, pero en ese momento, el verdadero problema no era el marcador, sino cómo lidiar con el saque de Akashi Asuka. Los jugadores de Kitagawa se retiraron de la cancha y bebieron agua en silencio. La atmósfera era tensa e incómoda. Honestamente, esto fue un error de cálculo de mi parte, admitió el entrenador. Verlo en persona deja claro que Akashi Asuka, el as de Sengoku, es aún más aterrador de lo que esperaba. Especialmente su saque en salto. No es particularmente técnico, pero la potencia y velocidad de eso está muy por encima del nivel de secundaria. Comenzó reconociendo su propio error, pero pronto cambió el tema. Dicho esto, no hay necesidad de entrar en pánico. Sí, su saque es lo suficientemente fuerte para anotar directamente, pero no puede hacerlo todo el tiempo. De hecho, creo que Kageyama podría ser la mejor persona para hablar de eso. Miró a Tobio Kageyama. Aunque Kageyama tenía una personalidad difícil, su sentido del juego era agudo. Asintió y dijo: correcto. No sé su tasa exacta de aciertos, pero ni siquiera los profesionales pueden anotar directamente con un saque en salto todo el tiempo.
A lo sumo, quizás un 50%. El saque que hizo hace un momento diría que su tasa de éxito es menor. Sé por experiencia que, en los partidos, mi propio saque en salto solo cae limpio alrededor del 30% de las veces. No estaba dando falsas esperanzas, esto se basaba en hechos concretos. Kageyama comenzó a practicar saques en salto después de observar los partidos de su compañero Oikawa en primer año. Pero debido a su cuerpo aún en desarrollo y otros obstáculos técnicos, no fue hasta tercer año que intentó uno en un partido oficial. Aún así, su tasa de éxito seguía siendo baja. A menos que el equipo estuviera en problemas graves y necesitara arriesgarse, Kageyama normalmente se mantenía con saques más seguros y confiables. La situación de Akashi Asuka no era muy diferente, y su tasa de éxito estaba más o menos dentro de lo que Kageyama había predicho. Su increíble fuerza física le permitía generar una velocidad y potencia aterradoras, pero su consistencia y control aún eran limitados. En un solo set, Akashi podía rotar en posición de saque 3 o 4 veces. Pero de esas oportunidades, normalmente solo lograba 1 o 2 saques realmente efectivos. ¿El resto? O la pelota chocaba directamente contra la red perdiendo el punto de inmediato, o apenas lograba un saque común y corriente. Por eso, cada vez que era el turno de Akashi Asuka para sacar, sus compañeros de Sengoku instintivamente cubrían la parte trasera de sus cabezas y se dispersaban fuera del centro de la cancha, un hábito formado a través de muchas dolorosas lecciones. Gracias a las palabras de Kageyama, el ánimo entre los jugadores de Kitagawa finalmente se relajó. Al igual que Kindaichi, los otros jugadores no eran fans de la actitud de Kageyama, pero en cuanto a habilidades y técnica, no podían evitar respetarlo. En momentos como este, su seguridad funcionaba incluso mejor que la del entrenador. El tiempo muerto terminó. El partido se reanudó. Sengoku mantuvo el saque, pero tal vez la pausa había alterado el ritmo de Akashi Asuka. En el primer saque tras el receso, ya no sintió esa sensación suave que había tenido antes. Aún así, la potencia detrás del saque era abrumadora. La pelota cruzó la red y se dirigió directamente hacia Kageyama. Se movió para recibirla, pero el impacto desbarató completamente su postura. Sus brazos se torcieron por la fuerza y la pelota salió disparada fuera de la cancha. Marcador, 5-5. Maldita sea, incluso un saque fallido tiene tanto poder, murmuró Kageyama con frustración. Había notado un fallo en el movimiento de Akashi y pensó que había cometido un error. Pero incluso un saque defectuoso de Akashi tenía una fuerza tan cruda que era casi imposible de detener. Al otro lado de la red, Akashi celebró brevemente con sus compañeros antes de regresar a la línea de fondo con la pelota en mano. Antes de su siguiente saque, apretó ligeramente el puño y frunció el ceño. ¿De verdad el tiempo muerto afectó tanto mi ritmo? En cualquier deporte, la forma y el estado del atleta lo son todo. Igual que en su vida pasada jugando baloncesto, cuando estaba en forma, el aro se sentía como un océano. Cada tiro entraba. Pero cuando no lo estaba, incluso los herreros llorarían al escuchar los ladrillos caer. En la red, Ryuhei Sanashita notó los movimientos sutiles de Akashi y su expresión cambió al instante. Tiró de la manga de Oda Miki y se movió rápidamente, cubriéndose la parte trasera de la cabeza. Oda y el sustituto que jugaba en lugar del líbero siguieron el ejemplo de inmediato. En segundos, toda la primera línea de Sengoku estaba vacía. ¡Boom! Un estruendo parecido a un trueno explotó sobre la cancha cuando Akashi lanzó su tercer saque. En el momento en que su palma golpeó la pelota, los ojos de Akashi se iluminaron, la sensación suave había vuelto. Y entonces, el balón chilló atravesando el aire, silbando junto a la oreja de Sanashita antes de estrellarse contra la red. AHH.
Una ráfaga fría del viento que dejó la pelota hizo volar el cabello de Sanashita hacia atrás. Saltó sorprendido, con la piel de gallina en los brazos. Akashi hizo una mueca. Lo siento, Sanashita. No hay problema. Solo dale fuerte la próxima vez, respondió Sanashita, tragando saliva y esbozando una sonrisa forzada. Los otros dos bloqueadores a su lado también estaban pálidos. Aún así, forzaron algunas sonrisas incómodas y murmuraron. Sí, no te preocupes. Sigue así. Ese fue un gran saque. La próxima vez, quizás 10 puntos seguidos. Por el bien de la victoria, ¿qué importa un poco de peligro para la vida? Esta era la arma secreta más temible de Sengoku. El saque de Akashi Asuka. Un saque tan poderoso que podía intimidar tanto a rivales como a compañeros. Verdaderamente, una habilidad digna del as del equipo. Lo estás viendo en su audionovelas. Recuerda que puedes unirte como miembro ya sea en Patreon o en YouTube. Capítulo 45. Error. El saque de Akashi Asuka salió fuera de los límites, dejando el marcador en 5-6. La diferencia no se había ampliado. Esta ronda se convirtió en una exhibición de las técnicas de saque de ambos equipos. Una vez que Akashi Asuka perdió su turno de saque, el partido entre Sengoku y Kitagawa volvió a caer en un tira y afloja. 6-6. 6-7. 7-7. 7-8. Ambos equipos contaban con un poder ofensivo que claramente superaba a la defensa del contrario. Así que, a menos que se lograra un avance mediante el saque, cada servicio se convertía esencialmente en una oportunidad de punto para el receptor. Y, sin embargo, cuando Tobio Kageyama y Akashi Asuka volvieron a colocarse en la posición de servicio por segunda vez, como si hubieran hecho un pacto, ambos cometieron errores. El salto de Kageyama golpeó la red. El de Akashi Asuka fue aún más escandaloso. Puso tanta fuerza que la pelota se elevó por todo el gimnasio, un saque con salto a máxima potencia que lanzó el balón del primer piso al segundo. Por pura coincidencia, cayó justo al lado de una pareja que, digamos, estaba bastante afectuosa. ¡Bam! El sonido lo sacudió de su momento romántico. Este intercambio continuó hasta que el marcador llegó a 22-22. Para entonces, la diferencia entre el tradicional equipo fuerte Kitagawa y el equipo en ascenso Sengoku empezaba a notarse. Esa diferencia era la técnica básica. Desde que perdieron contra Kitagawa en el torneo prefectural de primavera, el equipo de Sengoku había entrenado sin descanso para cerrar la brecha. Habían alcanzado, en cierta medida, el nivel de sus rivales. Pero no en sustancia. Los jugadores de Kitagawa habían entrenado rigurosamente desde su primer año. 2 años de entrenamiento constante no podían compensarse solo con esfuerzo, por intenso que fuera. Esto era especialmente evidente en la técnica básica y la condición física. Aunque no se notaba al inicio del partido, a medida que avanzaba el juego, la fatiga entre los jugadores de Sengoku, excepto Akashi Asuka, se volvía cada vez más evidente. Su respiración pesada superaba la de sus oponentes. Y cuando el cuerpo se cansa, la técnica falla. Los errores de Sengoku comenzaron a acumularse, visibles a simple vista. Si no fuera por los repetidos esfuerzos individuales de Akashi Asuka y su fuerza de voluntad para anotar puntos, la diferencia podría haber llegado a 3 o 4 puntos. Aún así, si las cosas continuaban así, Sengoku eventualmente caería en una posición desfavorable. Mientras Kitagawa mantuviera su ritmo, sus posibilidades de ganar el primer set superaban el 70%. Por eso, en comparación con el ansioso entrenador de Sengoku, el entrenador de Kitagawa se mantenía tranquilo y sereno. Pero entonces ocurrió un giro inesperado. Con 22-22, Sengoku estaba sacando.
Kitagawa recibió la pelota y se preparó para otro ataque. Siguiendo su tempo habitual, ese punto debería haber sido suyo. Pero el error ocurrió cuando Kageyama hizo el pase. Situado en la posición central del frente, Kageyama recibió el balón y parecía preparar un ataque rápido, un pase tipo A, para Kindaichi a la derecha. Sin embargo, en el momento en que la pelota salió de sus manos, Kindaichi no logró conectarla. ¡Tud! La pelota golpeó el suelo con un sonido apagado. 23-22. La cancha quedó en silencio. Kindaichi se quedó con las manos en las caderas, jadeando mientras el sudor le caía por el rostro. Estaba exhausto. Como atacante principal, los constantes saltos y remates le habían pasado factura. No era como Akashi Asuka, que podía mantener su rendimiento máximo incluso tras un set completo de jugadas agresivas. Kindaichi todavía podía saltar, pero ya no alcanzaba su altura óptima para rematar. Era algo que el colocador debería haber tenido en cuenta. Desafortunadamente, nadie le había enseñado eso a Tobio Kageyama. Así que tras la falla, el corazón de Kageyama se llenó de duda y enojo. ¿Por qué no saltaste? Kageyama se abalanzó y agarró a Kindaichi del cuello, gritando, podrías haber golpeado ese pase fácilmente. ¿Por qué ni siquiera lo intentaste? Si quieres ganar, trabaja con mis pases. Dalo todo. Ya basta, Kageyama. Kindaichi está exhausto. El capitán del equipo de Kitagawa intervino, apartando la mano de Kageyama y hablando con calma. ¿Qué? ¿Exhausto? Todos estamos cansados. Pero incluso cuando estamos cansados, tenemos que seguir anotando. Esa es la única forma de ganar. Si no podemos vencer al rival frente a nosotros, nunca llegaremos a nacionales. ¿Están discutiendo otra vez? Omae Masato se rascó la cabeza, observando el alboroto en el otro lado. ¿Estamos seguros de que eso no será un problema? Probablemente no. Jujiro Kazama respondió con incertidumbre. Ya han discutido en medio del partido antes y realmente no pasó nada, ¿no? Era extraño, realmente. Sengoku solo había jugado contra Kitagawa 2 veces y ya se estaban acostumbrando a los conflictos internos de sus oponentes. La realidad era que Kitagawa discutía mucho. Aunque, en esta ocasión, la discusión parecía más acalorada que antes. Quizás esta es solo su extraña forma de vincularse. En cualquier caso, si realmente están a punto de romperse, no es algo malo para nosotros. Cierto. Los ojos de Omae se iluminaron. Buen punto. Pero ¿sabes? Añadió Omae, ¿todos los genios tienen manías extrañas? Los pases de Kageyama son perfectos, pero nadie parece poder golpearlos. Y los saques de Asuka son poderosos, pero también. Akashi Asuka interrumpió. ¿Tienes un problema con mi saque? Omae Masato, para nada. Bien, ignoremos al otro lado por ahora. Ese error es nuestra oportunidad para dar la vuelta. Primero terminemos este partido, dijo Jujiro Kazama, reenfocando al equipo. Justo cuando parecía que la discusión de Kitagawa estaba por escalar, el árbitro sopló un silbato de advertencia. Eso finalmente calmó las cosas. El partido se reanudó. El pase fallido de Kageyama había cambiado el impulso, no solo en el marcador, sino en el espíritu. La moral de Sengoku se disparó visiblemente. Omae Masato sacó. El líbero de Kitagawa recibió la pelota y la pasó con fluidez a Kageyama. Con una rápida mirada a la formación de Sengoku, Kageyama hizo un pase rápido a otro bloqueador central en el frente. ¡Ban! El bloqueador central remató con fuerza. Antes de que los bloqueadores de Sengoku pudieran reaccionar, la pelota ya volaba hacia la cancha.
pero justo cuando iba a tocar el suelo, una figura saltó al aire y, smack, la devolvió directamente al cielo. Capítulo 46. Un cambio en la atmósfera. No era otro que Nekokurata. A diferencia de los demás miembros del equipo de voleibol, Nekokurata no tenía talento para el deporte ni mucho interés en él. Originalmente se había unido al club de voleibol por una razón muy simple: ningún otro club le llamaba la atención y la escuela exigía que cada alumno participara en al menos uno. Tras pensarlo un poco, decidió que el voleibol sería la mejor opción. Una vez en el club, debido a su altura y físico, la única posición que le convenía era la de líbero. Y así, tras entrenar durante su primer y segundo año, Kurata se convirtió en titular regular en su tercer año. Sus habilidades no eran particularmente destacables, pero nunca se había relajado durante los entrenamientos. Después de todo un set de ajustes, finalmente encontró su ritmo ante los rápidos ataques de Kitagawa. La pelota se elevó por el aire. Ryuhei Sanashita gritó emocionado. Buen trabajo, Kurata. Bloquéenlos. Al ver su rápido ataque bloqueado tan cerca del punto de set, la expresión de Tobio Kageyama cambió drásticamente mientras gritaba. Entonces, fue el primero en lanzarse hacia la red, saltando alto para enfrentarse a Akashi Asuka, con los brazos extendidos hacia el cielo. En el siguiente instante, una gran sombra eclipsó su visión. Akashi estaba en el aire, saltando al menos medio palmo más alto que Kageyama. Sus hombros se echaban hacia atrás, las pantorrillas tensas, los músculos marcados a través del uniforme, irradiando potencia explosiva. ¡Boom! Su brazo derecho descendió, golpeando la pelota con toda su fuerza sobre los dedos de Kageyama. La atravesó con facilidad y cayó con fuerza sobre la cancha. P2. El árbitro sopló el silbato. 24-22. Sengoku había alcanzado primero el punto de set. Al aterrizar, los jugadores se enfrentaron al otro lado de la red, ambos con expresión imperturbable. Pero los puños de Kageyama estaban fuertemente cerrados a los costados, nudillos pálidos y venas marcadas, negándose a relajarse. Sengoku sirvió nuevamente. Esta vez, Kitagawa encontró un hueco y lanzó un contraataque, recuperando un punto. 24-23. Pero en la siguiente jugada, Sengoku recibió el saque limpiamente, armó una ofensiva fluida y anotó de nuevo. 25 horas y 23 minutos. Sengoku se llevó el primer set. Descanso entre sets. El ambiente en el lado de Sengoku no era exactamente relajado, pero sí había camaradería y alegría compartida. Kitagawa, en cambio, era otra historia. Incluso en sus peores momentos, la atmósfera del equipo nunca había sido tan fría. Kindaichi y Akira Kionami formaban su propio dúo. El resto del equipo se agrupaba alrededor del capitán, charlando de manera casual. Solo Kageyama permanecía solo en el banquillo, bebiendo agua con una expresión tormentosa. Con solo 6 jugadores en el equipo, se había fracturado en 3 grupos separados. El entrenador de Kitagawa parecía ligeramente pálido. Siempre había sospechado que existían problemas internos, pero nunca imaginó que llegarían a tal nivel. Aún así, no era el momento de solucionarlos. Tras un momento de reflexión, habló. Kageyama, en el próximo set, presta más atención a tus compañeros. La clave para ganar no es solo tu técnica personal, sino asegurarte de que ellos puedan dar lo mejor de sí. Tú. Lo sé. Kageyama lo interrumpió con un grito seco e impaciente. El entrenador respiró hondo, preparándose para continuar. Pero justo entonces, el silbato del árbitro indicó el inicio del segundo set, y Kageyama se levantó de inmediato, caminando hacia la cancha sin decir una palabra.
Comienza el segundo set. Kitagawa sacó primero. Tras un breve descanso, ambos equipos recuperaron algo de energía. Su ritmo ofensivo y defensivo se estabilizó, volviendo al intenso intercambio que marcó el inicio del primer set. Como Kitagawa sacó primero, se dieron el punto inicial. 1-0. Luego fue el turno de Sengoku de sacar, y también perdieron el punto. 1-1. Tras varias rondas de servicio alterno, finalmente llegó el turno de Kageyama y Akashi. Pero ninguno había recuperado del todo la precisión en sus saques. El saque en salto de alta velocidad de Kageyama golpeó la red. El saque de Akashi apenas superó la red, careciendo de potencia y precisión. Al llegar el marcador a 11-11, comenzaron a mostrarse signos de fatiga en el lado de Sengoku. Esta vez, el descenso en el rendimiento era peor que al final del set anterior. Antes era solo cansancio, ahora era agotamiento físico real, imposible de remediar con un breve descanso. Aún así, el entrenador Shimokawa no pidió tiempo. Porque, pese al desgaste físico, el impulso de Sengoku parecía crecer. Por el contrario, los jugadores de Kitagawa, aunque en mejor estado físico, mostraban problemas más profundos. Desde el inicio del segundo set, Kageyama había estado aumentando la velocidad de sus sets. Al principio, el equipo apenas podía seguirle el ritmo, pero a medida que avanzaba el partido, los atacantes comenzaron a cometer error tras error. Sengoku, para ser justos, también tuvo algunos fallos técnicos, evitando que el marcador se abriera demasiado. Pero los problemas de Kitagawa eran claramente más graves que un simple déficit de puntos. Su entrenador solicitó un tiempo muerto. Desde el lado de Sengoku, era difícil escuchar la discusión exacta, pero por fragmentos de voces alzadas y expresiones tensas, quedó claro que se había producido algún tipo de conflicto entre Kageyama y el entrenador. Tras el tiempo muerto, se reanudó el juego. Por las expresiones de Kitagawa, parecía que el tiempo muerto no había resuelto nada, de hecho, la atmósfera se había vuelto aún más tensa. Primer saque tras el tiempo muerto. Kageyama sirvió. Quizás siguiendo nuevas tácticas discutidas durante la pausa, evitó su habitual saque en salto de alta velocidad y optó por uno colocado, normal pero preciso. El cambio repentino sorprendió a Sengoku. Pero apenas lograron levantar un balón alto, que llegó a Akashi. Frente a un triple bloqueo, ejecutó un disparo diagonal ajustado, anotando con claridad y recuperando la ventaja para Sengoku. 12-11. TCH. Ese tipo es un monstruo. Estamos tan metidos en el partido y aún tiene esa altura y potencia. ¿Acaso no se cansa?, murmuró el capitán de Kitagawa, conteniendo la frustración. Sengoku recuperó el saque. Rotaron posiciones y Akashi se ubicó en la posición 1. Al verlo, los jugadores en la red se desplazaron instintivamente hacia atrás, protegiendo la parte posterior de sus cabezas. Sosteniendo la pelota con ambas manos, Akashi la golpeó contra el suelo un par de veces. Respiró hondo, exhaló lentamente y, una vez que su mente se calmó, lanzó suavemente la pelota al aire. Tras unos pasos rápidos de carrera, se impulsó hacia el cielo con fuerza. Capítulo 47. Sustitución. ¡Boom! Un estruendo repentino resonó en toda la cancha. Delante de la línea trasera de Kitagawa, Tobio Kageyama, el líbero y el opuesto apenas pudieron reaccionar cuando un silbido cortante atravesó el aire. Para cuando recuperaron la compostura, el balón ya había pasado su defensa. Tweet. El árbitro sopló el silbato y el juez de línea señaló con fuerza al suelo. Punto para Sengoku. 13-11. Kageyama se quedó paralizado. Al escuchar al árbitro confirmar el punto, sintió como si el mundo entero cayera en un silencio absoluto.
Miró al otro lado de la red justo a tiempo para ver a Akashi Asuka aterrizar de su salto y erguirse con firmeza. En ese momento, una presión abrumadora pareció estrellarse sobre Kageyama como una ola. No. No puedo perder. Absolutamente no puedo detenerme aquí. El entrenador de Kitagawa llamó rápidamente a un tiempo muerto. Al igual que en el set anterior, el propósito de este tiempo muerto era simple, romper el ritmo de Akashi Asuka. Con un prodigio como Kageyama en su equipo, el entrenador entendía mejor que nadie lo peligroso que podía ser dejar que un monstruo como Akashi entrara en la zona con sus saques. Quizá fue ese saque tan impactante hace un momento, pero... Por un instante, el entrenador no notó el estado cada vez más inestable de Kageyama. Mantener la forma es extremadamente difícil para cualquier atleta. Muy a menudo, un simple tiempo muerto de 1 minuto es suficiente para romper el impulso de un jugador. Tras la pausa, cuando Akashi Asuka sirvió nuevamente, ya podía sentir que su concentración había bajado un nivel. Aún así, confiando en su fuerza bruta, lanzó el segundo saque con velocidad explosiva. ¡Boom! En el último instante, el líbero de Kitagawa logró tocar el balón, pero el ángulo quedó completamente desviado, obligando al opuesto a apenas levantarlo para un set alto. Pero Kindaichi no era Akashi Asuka. Con sus habilidades, había pocas posibilidades de anotar desde un balón que solo ofrecía altura. Smack. Tud. Su remate fue completamente bloqueado por el triple bloqueo de Sengoku. 14-11. El tercer saque de Akashi cayó en la red, un error poco común. La diferencia se redujo ligeramente. 14-12. Solo era un punto más que antes, pero el impulso había cambiado claramente. En voleibol, una ventaja de 2 puntos puede ser suficiente para ganar. Además, el siguiente saque era de Kitagawa, pero se convirtió nuevamente en una oportunidad para Sengoku. 15-12. El brillo de la victoria ahora brillaba con claridad en los ojos de los jugadores de Sengoku. Su moral se disparó. Por un momento, parecía que la fatiga en sus cuerpos se había aligerado. Sengoku recuperó el saque, aunque esta vez no era Akashi quien servía. El balón flotó suavemente sobre la red, recibido limpiamente por el líbero de Kitagawa y pasado perfectamente a Kageyama. Era un primer toque ideal. Con el nivel de habilidad de Kitagawa, mientras jugaran con calma, deberían haber ganado ese punto. Pero en cuanto el balón salió de las manos de Kageyama, ocurrió otro error. Kindaichi saltó y movió el brazo, pero el impacto nunca llegó. Había fallado. Tud. El balón cayó fuera de la línea límite. El silbato sonó de nuevo. El marcador se actualizó a 16-12. ¿Cuántas veces tengo que decirte que saltes antes en los ataques rápidos? Si quieres ganar, colabora con mis sets, gritó Kageyama furioso. Para sorpresa de todos, Kindaichi no discutió. Simplemente le lanzó una mirada plana y se giró. La mayoría pensó que Kindaichi había decidido soportarlo. Solo Akira Kionami percibió algo más profundo, algo inquietante. Sengoku mantuvo el saque. Tras una ronda de celebración excitada, sirvieron de nuevo. El líbero de Kitagawa hizo la recepción y pasó a Kageyama. Mientras el balón subía por el aire, Kageyama tenía un solo pensamiento en mente. Más rápido. Mis sets deben ser más rápidos. Esa es la única manera de evitar sus bloqueos. Así anotaremos. Tengo que seguir ganando, debo avanzar. Boos. Rápidos y ligeros, los dedos de Kageyama levantaron el balón con una velocidad impresionante. Bien. Esto se sintió perfecto. Se sentía confiado. El set había salido bien.
Esto debería resultar en un punto limpio. O al menos eso pensó. Tud. El sonido del balón al caer volvió a resonar. Pero no era el impacto explosivo de un remate. Era solo el sonido del balón cayendo. ¿Qué? Fue un error. Kageyama giró la cabeza confundido. Solo para ver a Kindaichi quieto, sin moverse, solo mirando cómo el balón caía al suelo. Kindaichi. No voy a golpear ninguno de tus sets más, respondió Kindaichi con frialdad. Kageyama se quedó paralizado, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. Luego miró a su alrededor. Solo para ver expresiones frías e indiferentes en todos sus compañeros. Era como si un abismo invisible se hubiera abierto entre él y el resto del equipo. Su mente quedó en blanco. Todo dentro de él se volvió estático. No supo cuánto tiempo pasó. Hasta que el silbato del árbitro lo sacó de su trance. Entonces llegó la voz del entrenador. Kageyama, toma un descanso. ¿Vas a salir? ¿Se pelearon otra vez?, preguntó atónito un espectador del lado de Kitagawa. Esta vez, creo que es más que una pelea, respondió Jujiro Kazama. No sabían exactamente qué tipo de conflicto había surgido dentro de Kitagawa, pero no había duda sobre la importancia de Kageyama como colocador. Que el entrenador lo sacara en un momento tan crucial, el problema debía ser serio. Honestamente, ese colocador es bastante intenso. Tiene una habilidad increíble, claro, pero con esa actitud, yo tampoco querría ser su compañero. Sí, parece que sus saques dan más miedo que incluso nuestro as. Nishimori Tomoiko asintió. ¿Qué clase de comparación extraña era esa? Akashi entendió exactamente por qué habían sacado a Kageyama, pero no reaccionó demasiado. En este punto, el problema de Kageyama no era solo angustia adolescente o inmadurez emocional. El genio a menudo vive en un mundo propio. A menos que encuentre a la persona que realmente pueda conectarse con él. Incluso el entrenador de Kitagawa podría no ser capaz de arreglar la mentalidad de Kageyama ahora. Capítulo 48, Victoria. Beep, pip 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 pip. Con el largo sonido del silbato, el partido entre Sengoku y Kitagawa Daiichi Jr. finalmente terminó, con el marcador de 25-20. Aunque el colocador suplente de Kitagawa se desempeñó decentemente después de que Tobio Kageyama saliera de la cancha, logrando coordinarse bastante bien con el resto del equipo, a veces el talento puro simplemente desafía la lógica. Cuando Kageyama estaba en la cancha, incluso si trataba a sus compañeros como simples herramientas para rematar y daba órdenes como un rey, la ofensiva y defensa de Kitagawa eran incomparables en toda la división de secundaria de la prefectura de Miyagi. Pero después de perder a Kageyama, Kitagawa seguía siendo un equipo fuerte, solo que ya no de nivel superior. En esta situación, Sengoku todavía logró romper su defensa. Mientras tanto, a Kitagawa le resultaba cada vez más difícil penetrar los bloqueos de primera línea de Asuka Akashi. Y así, cuando sonó el silbato final, el silencio se apoderó del lado de la cancha de Kitagawa. Por un momento, los jugadores de Sengoku parecieron atónitos, como si no pudieran creerlo. Pero luego, una abrumadora ola de vítores estalló. Lo logramos. Finalmente vencimos a Kitagawa. Un partido más. Solo uno más. Los nacionales ahora realmente tenemos oportunidad de ir a nacionales. El equipo de Sengoku rodeó a Asuka Akashi, un mar de brazos sudorosos y gritos de alegría. Incluso Mitsuto Shimokawa corrió desde las gradas, con el rostro enrojecido por la emoción. Aunque había creído que Sengoku tenía una oportunidad de ganar, solo era eso, una oportunidad. Ahora que lo habían hecho,
incluso como hombre de 30 años, sonreía como un niño. No mucho después, el árbitro pidió a los equipos que se alinearan para la reverencia post-partido. Tobio Kageyama regresó desde el banco, pero su expresión aturdida dejaba claro que aún estaba en una nube mental. Tras la reverencia, ambos equipos salieron de la cancha por los túneles de jugadores. Los jugadores de Sengoku, a pesar del cansancio físico, estaban visiblemente energizados. En lugar de irse de inmediato, subieron a las gradas para ver la otra semifinal, Kousen Academy vs Yurisei Junior Ha. Ese partido se extendió hasta el tercer set, con Kousen Academy como vencedor. La final de los preliminares regionales estaba programada para la semana siguiente. El lunes, cuando el equipo regresó a la escuela, todos en el club de voleibol estaban emocionados, pero todavía contenían un poco su entusiasmo, sabiendo que quedaba un último partido. Lo que no esperaban era que el resto de la escuela estuviera aún más emocionado que ellos. Desde el momento en que se difundió la noticia de que Sengoku había llegado a la final preliminar, Akashi y los demás podían escuchar al club de coro ensayando desde sus salas habituales, claramente preparando una actuación de ánimo para el próximo partido, o incluso para los nacionales. Durante las clases, los profesores de todas las materias se acercaban casualmente a Akashi y a Omae Masato, preguntando cómo se sentían. Y entre los estudiantes, era evidente, durante toda la semana, sin importar a dónde fuera Akashi, al baño o a la cafetería, no podía escapar de las constantes conversaciones a su alrededor. Cada charla giraba en torno a los nacionales o lo genial que es. Fue entonces cuando Asuka Akashi finalmente se dio cuenta de que había subestimado cuán en serio se toman los torneos nacionales a nivel de secundaria. Y eso no era todo. Durante casi toda la semana, cada mañana o tarde, al abrir su casillero, Akashi encontraba un sobre diferente, cada uno decorado con corazones. Curiosamente, aunque el voleibol era un deporte de equipo, los otros miembros del club casi nunca recibían alguno. Esto es realmente otra cosa, murmuró. Era viernes por la tarde, la escuela acababa de terminar. Akashi abrió su casillero, listo para cambiarse de calzado y regresar a casa. No había práctica ese día debido a la final de mañana. Pero tan pronto lo abrió, 3 sobres con corazones rosas cayeron. Los chicos de hoy en día son tan atrevidos, murmuró. Cuando yo tenía su edad, si te gustaba a alguien, simplemente lo guardabas y rezabas para que tus padres no se enteraran en serio, me estoy quedando sin espacio en casa para todos estos. A su lado, Masato Omae lo miraba en silencio. Te estás escuchando ahora mismo. Observando a Akashi suspirar mientras intentaba decidir qué hacer con otro lote más de cartas de amor, Masato sacó sus propios zapatos de su casillero completamente vacío, preguntándose en silencio qué tipo de combustible necesitaría para prender algo fuego esa noche. Los dos salieron del edificio escolar. Mientras estudiantes de varios clubes pasaban corriendo, en su mayoría más jóvenes de equipos deportivos, Masato se sintió momentáneamente desorientado. Después de todo, en Sengoku Junior Ha las clases siempre terminaban temprano. Si no tenías actividades del club, realmente no había a dónde ir a esta hora. Y antes de darse cuenta, los dos de alguna manera habían vuelto al gimnasio de voleibol. Las puertas estaban cerradas, claramente, el coach Shimokawa estaba preocupado de que alguien entrara para practicar de más y arruinar su condición antes del gran partido. Akashi se burló de la precaución de su entrenador. ¿Entrar a escondidas para entrenar de más? ¡Qué broma! ¿Qué estudiante de secundaria decente haría algo así? Luego dieron la vuelta a la esquina. Y vieron a todo el equipo de voleibol esparcido sobre el césped junto al gimnasio. Ja ja ja. Les dije que aparecerían. Ustedes dos perdieron la apuesta, las barras energéticas de esta noche son para ustedes. Jujiro Kazama estalló en carcajadas al verlos.
TCH. Nekokurata y Oda Miki hicieron un chasquido con la lengua, claramente molestos por haber perdido la apuesta. Hey, ¿qué planean hacer ustedes en la secundaria? Los 7 terceros años del equipo de voleibol estaban acostados sobre el césped en un círculo suelto, mirando las nubes que flotaban en el cielo azul, cuando Oda Miki habló de repente. Creo que Sanashita y yo iremos a Kakugaba-i. Planeamos pasarnos al voleibol. Escuché que su equipo llegó a Koshien antes. Masato fue el primero en responder. Nadie se sorprendió. De hecho, era el camino normal para la mayoría de los estudiantes de secundaria. No todos pueden convertirse en atletas profesionales. Para la mayoría, las actividades del club son por interés y pasión. Por eso es común unirse a diferentes clubes en secundaria, preparatoria y universidad, para explorar pasatiempos y ampliar experiencias. Había otra razón también. Dado el rendimiento académico actual de Masato, sus opciones para la secundaria ya eran bastante limitadas. Capítulo 49. Las finales. ¿Y ustedes dos?, preguntó Omae Masato, sacudiéndose un poco de hierba del cabello. No planeo unirme a ningún club en la secundaria, respondió Nekokurata. Después de los exámenes de ingreso, intentaré entrar a Kitagawa primero. Si no logro hacerlo, elegiré entre Aoba Hosai o Himinami Igo Akusuikan. Las escuelas que mencionó Kurata eran todas reconocidas por su nivel académico en la prefectura de Miyagi. Además, no requerían que los estudiantes participaran en actividades extracurriculares, permitiéndoles concentrarse completamente en los exámenes de ingreso a la universidad. Claramente, Kurata se había informado bien. Mi plan original era unirme al club de Soji en la secundaria, intervino Oda Miki. Pero últimamente, me he dado cuenta de que disfruto del voleibol más de lo que esperaba, así que... Se detuvo y levantó una mano hacia el cielo. Si logramos llegar al torneo nacional, tal vez siga jugando incluso en la secundaria. ¿Y ustedes dos? Oda miró a Akashi Asuka y Ryuhei Sanashita. Akashi abrió la boca para responder, pero antes de que pudiera hablar, Omae lo interrumpió. Está bien, cállate, Akashi. Sea lo que sea que decidas, seguramente tendrás éxito de todos modos, así que no nos lo recuerdes y nos hagas sentir mal. Pensando en el aterrador progreso de Akashi en el voleibol, sumado a su rendimiento académico entre los 3 mejores en los últimos exámenes, el resto del club solo pudo asentir ante las palabras de Masato. Maldita sea, este tipo es un fenómeno. 15 años de vida y nunca habían conocido a alguien así. Este año realmente les había abierto los ojos. Ryuhei Sanashita habló. Yo. A menos que pase algo inesperado, me concentraré en los estudios en la secundaria. En cuanto a los clubes, todavía no lo he decidido. Así que básicamente, las posibilidades de que volvamos a compartir cancha en la secundaria son muy pocas, ¿eh? Masato se volvió hacia Akashi y declaró en voz alta. Por eso más te vale escuchar, Akashi. El partido de mañana es nuestra última batalla juntos. Tienes que ganarlo. Al menos déjanos acompañarte un poco más en el nacional. Así, si algún día te haces famoso, podremos presumirle a nuestros hijos. Akashi rió secamente. ¿Solo un recordatorio, el voleibol no es un deporte de equipo? Cállate. Masato le lanzó una mirada fulminante. ¿Crees que somos unos chicos de secundaria ignorantes? Sé exactamente lo bueno que soy. Así que mañana, no me importa si se te caen las piernas, mejor gana. ¿Entendido? Akashi suspiró. Ustedes son unos excelentes compañeros. Rodó los ojos, pero luego sonrió. No se preocupen. Mañana ganaremos. Absolutamente. Sábado.
comienzan las finales de los clasificatorios prefecturales. Durante la última semana, Sengoku Jr. había analizado decenas de veces los partidos de Xen Academy, logrando comprender bien a su oponente. En general, Xen era un equipo equilibrado, sin jugadores genios destacados, pero su fuerza residía en la base sólida. Años como potencia les habían permitido entrenar a estudiantes ordinarios para rendir a niveles altos. En la línea temporal original, la capacidad de Xen Academy para dominar a Kitagawa solo en el primer set era prueba de su fortaleza. Y aunque ninguno de sus jugadores fuera un prodigio, estaban lejos de ser promedio. Por ejemplo, 2 de sus bloqueadores medían imponentes 188 centímetros. Todos claros, tronó el entrenador de Xen en el vestuario. Nuestro rival no es tan aterrador como creen. Sí, vencieron a Kitagawa, pero todos vieron el video, ese equipo estaba cayéndose por problemas internos. De no ser por eso, el partido podría haber sido distinto. El as de Sengoku es fuerte, claro. Pero nuestro bloqueo es igual de sólido. Si podemos detenerlo, la victoria será nuestra. Entendido, respondieron los jugadores al unísono. Ambos equipos entraron a la cancha. Tras intercambiar reverencias y saludos, comenzó el partido. Las finales atrajeron a un público aún mayor. Detrás de cada equipo, filas de estudiantes y bandas en vivo animaban un componente icónico de la cultura deportiva escolar japonesa. Tweet. El silbato del árbitro sonó. Xen no contaba con un jugador como Tobio Kageyama, ni nadie podía servir con la presión de Akashi Asuka. Su defensa dependía mucho del bloqueo. La defensa en la línea trasera era fuerte, pero a lo sumo estaba al nivel de Kitagawa. Así que, para el primer saque del partido, el entrenador Shimokawa solo tenía una opción, Akashi Asuka. En el momento en que Akashi pisó la posición de saque, la atmósfera cambió. Los jugadores de Xen en cancha, e incluso su entrenador en la línea de banda, se tensaron de repente. Las palabras previas del entrenador sobre que su rival no era aterrador, él no las había creído realmente. En el fondo, sabía la amenaza que representaba Akashi. Para decirlo claramente, estaban a punto de enfrentarse a otro monstruo al nivel de Ushijima Wakatoshi. Desde las gradas, la música de la banda de Sengoku se intensificó. Tom. 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 Akashi botó la pelota unas cuantas veces, cerró los ojos, respiró hondo y, al abrirlos, un escalofrío recorrió la espalda de los jugadores de Xen. El equipo de Sengoku dio un paso atrás instintivamente, cubriéndose la cabeza. El capitán de Xen estaba en la línea trasera, ojos fijos en Akashi. Prepárense. La pelota viene. ¡Boom! Ni siquiera había terminado la frase cuando el suelo bajo sus pies pareció temblar. El sonido golpeó antes de que pudiera reaccionar. El silbato sonó. Tweet. Sengoku anotó con el saque. 1-0. El capitán de Xen quedó paralizado. Se giró rígidamente y allí, detrás de él, la pelota ya estaba en la cancha. ¿Qué fue eso? ¿No puede ser eso fue un saque? Varios jugadores de Xen tragaron saliva. Habían visto los saques de Akashi en video, pero en persona, la potencia y velocidad eran de otro nivel. El capitán levantó la mirada nuevamente. Al otro lado de la cancha, los ojos de Akashi estaban tranquilos, tan calmados que resultaban inquietantes. Su presencia irradiaba una intensidad escalofriante. Capítulo 50. La apertura. Kousen Academy pidió un tiempo muerto con urgencia. Estaba claro que planeaban usar la misma estrategia que Kitagawa First, interrumpiendo el impulso de Akashi Asuka llamando tiempos muertos entre sus servicios. ¿En serio? ¿Un tiempo muerto después del primer saque?
¿Los tiempos muertos son tan comunes en voleibol? No, esto es la respuesta de Kousen Academy a las de Sengoku. Kitagawa First intentó la misma táctica antes. Los saques de Akashi son tan aterradores que los equipos tienen que interrumpir su ritmo con tiempos muertos. El tiempo muerto temprano de Xen no solo desconcertó a muchos en la audiencia, sino que también dejó perplejo al grupo de porristas de Sengoku. Pero al escuchar los comentarios alrededor, la sorpresa comenzó a reflejarse en sus ojos. ¿Es que el equipo de voleibol de nuestra escuela es realmente así de fuerte? El grupo de porristas no solo incluía estudiantes, varios profesores también habían venido a ayudar a mantener el orden. Entre ellos estaba Saye Tanno, la profesora titular tanto de Akashi Asuka como de Omae Masato. Ella también se sorprendió. Durante el campamento de verano, había escuchado de Shimokawa Mitsuto que las habilidades ofensivas de Akashi ya estaban entre las mejores de la prefectura. Pero no había imaginado que había crecido lo suficiente como para obligar a los oponentes a gastar sus tiempos muertos solo para lidiar con sus saques. No mucho después. El tiempo muerto terminó y el partido se reanudó. El capitán de Xen regresó a la cancha, pero al mirar a Akashi al otro lado de la red, ese mismo escalofrío que había sentido antes seguía ahí, como una sombra persistente. Akashi se posicionó en la línea de saque en la posición 1, rebotando suavemente la pelota en su mano, afinando la sintonía con su cuerpo. Para su propia sorpresa, hoy estaba en excelente forma. Incluso después del tiempo muerto, su concentración permanecía afilada como una navaja. Aunque no había alcanzado la calma meditativa de antes, en el momento en que la pelota dejó sus dedos, tuvo una premonición clara. Esta va a entrar. ¡Boom! Akashi saltó alto y golpeó la pelota con fuerza explosiva mientras caía desde el cielo. Con un estruendoso crack, la pelota cruzó la red y se dirigió directamente a la cancha de Xen. ¡Vaya, qué rápido! El opuesto de Xen vio la pelota acercarse, pero por alguna razón su cuerpo no se movió. Era como si estuviera pegado al suelo. No importaba cuánto lo intentara, simplemente no podía reaccionar. Solo pudo mirar impotente cómo la pelota golpeaba el suelo con un estruendo ensordecedor. Silbato. 2-0. Boa. Vamos. Sengoku, a por ello. El lado de Sengoku estalló, tanto en la cancha como en las gradas, con vítores desbordados. La banda escolar empezó a tocar al unísono, añadiendo más energía al rugido de celebración. En la banca, el entrenador de Xen parecía haber tragado un limón. ¿Qué demonios? Cuando jugaron contra Kitagawa First, con un solo tiempo muerto, el as de Sengoku perdía su precisión en el saque. Entonces, ¿por qué ahora no funcionaba? ¿Acaso aplican doble estándar o qué? Tercer saque. Akashi, todavía en su ola de concentración, lanzó otro potente saque en salto. Al golpear la pelota con la palma, sintió como la superficie del balón se comprimía bajo su mano. ¡Guac! La pelota fue directo al líbero de Xen. Aunque logró colocarse frente a ella, la fuerza del saque hizo que la pelota rebotara fuera de control, elevándose hasta el segundo piso. 3-0. El entrenador de Xen ahora estaba visiblemente pálido. Dentro del equipo y entre los seguidores en las gradas, una atmósfera sombría comenzó a asentarse mientras el tercer saque de Akashi daba en el blanco. Lo exigimos demasiado a Akashi ayer. Incluso los jugadores de Sengoku como Omae Masato estaban sorprendidos. Claro, Akashi había conseguido puntos con saques en salto antes, pero ninguno de esos oponentes se comparaba con Kousen Academy. Después de todo, estas eran las finales de los clasificatorios regionales.
Aunque Xen no había llegado a nacionales con frecuencia en el pasado, indudablemente eran una potencia a nivel nacional. ¿No es algo bueno?, preguntó Jujiro Kazama, confundido. No es malo en sí, solo que siento un poco de lástima por Xen, respondió Masato. ¡Boom! Mientras los dos conversaban, otro estruendo retumbó en el gimnasio. Todos en el lado de Sengoku pensaron al mismo tiempo. Otro punto. Tud. La pelota tocó la cancha. Silbato. 4-0. Bieb. Finalmente, el entrenador de Xen había visto suficiente. Se levantó y pidió su segundo tiempo muerto. No puede ser. ¿2 tiempos muertos ya? Pensé que Kousen Academy era una potencia en voleibol. Estos chicos de secundaria son aterradores. El desarrollo de esta final sorprendió a todos, espectadores, reporteros, todos. Todos esperaban un enfrentamiento dramático entre una potencia experimentada y un retador inesperado. Nadie pensó que Xen se vería obligado a gastar ambos tiempos muertos tan temprano. Nuestros oponentes arrancaron con fuerza, pero no se desanimen. Esto es solo el comienzo. Recuerden, se necesitan 5 sets para ganar una final. El equipo que resista hasta el final obtendrá el derecho de ir a nacionales. Intentando levantar la moral, el entrenador de Xen dio un discurso motivacional. Mientras tanto, del otro lado, el entrenador de Sengoku, Shimokawa Mitsuto, hacía lo contrario, intentaba calmar a sus jugadores. Mantengan la calma. No se confíen. Sí, vamos adelante por ahora, pero Xen no es un equipo cualquiera. Nuestra prioridad es proteger esta ventaja y asegurar el primer set, ¿entendido? Sí, señor. Ambos entrenadores motivaron a sus equipos a su manera y el partido continuó. Después de gastar 2 tiempos muertos, el entrenador de Xen finalmente logró frenar el impulso de Akashi. En su quinto saque, la pelota de Akashi salió fuera de límites y Xen recuperó el saque. Marcador, 4-1. Ese pequeño éxito dio un leve impulso a la moral de Xen. Pero no duró mucho. Xen sacó y Sengoku rápidamente montó un ataque. Akashi saltó desde el fondo, y pese a enfrentar a 2 enormes bloqueadores de 188 centímetros, lanzó un tiro limpio por la línea que rozó el borde. Así, la efímera moral de Xen se desmoronó de nuevo. Agradecimientos finales. Antes de terminar el video quiero agradecer a los miembros de YouTube y a los miembros de Patreon. Creyentes del Loco. Otto JPG, Utomi Dueña, Yagami, Pavel Riveros Villasana, José Luis Rodríguez García, Cosme Márquez Tecpa, Onete. Viajeros de la Niebla. Momo of Momodia, Mauro MD, Jevile Jack, Raxnight, Axel Olarte, Adolfo Rubio, Tsukasa, Amesa, Javier Franco, Juan Paulo Silva, Benjats, Luis Carlos, Alan Torres, Ted, Ede Molina, Pegor, Iván Solo, Ángel Palomo Vélez, Laud G, Luis, Mauro 511, Jonathan 2003, Andrés López, Jecco, Álvaro Catalá Moreno, Ninja Lexi, Protos Calvo, Amilcar Paredes, Mark Zizi, Arte, Mayo de 2075, Mateo Rivera, Undrey, Leo López, Albino Osuna, Red, El Hombre Enmascarado Fanfics, Lucifer Estrella de Muerte, Adán Ramos. Sergio Vidaurri, Skeleton, Croune Gotes, Nac, Oswaldo Escandón Baez, Facundo Nahuel Erazo, Andy 24, Kuroko Rictor, Iron Warrior, Dael, Lady Deirdre, Jesús Garduza, Didio Valdés, Cristian Medina, Gonzalo Aros, Benjamín Espinosa, Nahuel Prolatin, Alex, Cristian Murillo, Chichón, De los Santos Cortes Víctor Adrián, Sans 104, Arthur, Brandy, Okami, BF, A, El K-Gamer, Ripe Sinigami, Gastro, Espíritu de Luz y Oscuridad, Nada 2.0, Burly Monster 0038,
Max Axti, Ercapi Rula, Walter, Alain Adalid. Feeling, Emanuel LH, Razo 518, El Último Cazador, Brandon Hermosilla, Canelita, Marco Antonio Paredes de Jesús, Jordan Muñoz, Eric Zamora, Bochiteboch 01, Isk Sayain, Dylan Gómez, Sebastián Agustín Gómez, Sebastián, Nicot 091, Andy Pariona, Saito Dávila, Tomás Ramos, ZD1. Miembros de más de un mes. Germán Vázquez, Ronin, Lucas Alves de Moura, Saúl Harold Cisneros Mora, José Jiménez, 28F, Eduardo García 2389, Eduardo Om, Saico, Iturbe Díaz Ángel, Edgar 21, Cronos 1524, Luis Engel Rodríguez Giraldo, Lian, David Flores, Hank, Souta, El Jugador, USS Hammond, Papa Frita, Víctor Lenobón, The Penguin, Brandon Niño, Verde 123K, Z Fanfix, Jonathan Fernando Diego Morales, El Siugu, Daiki S2, Stars Cremosa, Yogurt, Gabriel Mendoza, Lactor Fandub, Jesús García, Carlos Ramírez, Bradley Torres. Senkis, Juan José Mejía, Edgar Hernández Gómez, Luis Fernando, Andrés Vidal, Adonis Alvarez, Milton López, Aitor Torre, Josué Castro, Johnny Alexander Córdoba Herrera, Johan Amaro Portillo, Eco, Darkus, Alejandro 9901 Anime, Michael, Destorollar, Víctor Hernández, Goliath Sparta, Abraham Alvarado, GSH, WMJ, Kiro, Tiago Ramayón, Daniels, Neofanfix 11, Ernestio, Rodrigo Olvera, Asterion Nova, Wendy Mengíbar, Sirt CF, CWV, Diar Mundo, Lord Axe, Daniel Zamudio, Juan Cárdenas, TRBRK, Belcasas, Hidaya. Uzumaki, Kotari Akane, Salvador García, Jonathan Gómez, Park Teorías, Infinitired, Crisiel Karma, Santino Moreno, Narufan 01, Cristian Domínguez, Juan, Arlequín, Grandidi 7 Fanfix, Luis García, Ken Muamán. Muchas gracias a todos, son unos capos. Ahora los de Patreon. Sunset Chimmer, SB7 Nitro Oficial, Ariel Núñez, José Pari, Josne Tatacho, Ángel Ramírez, Gastro, Aguitate Sandía, Héctor Cárdenas, José Perea, Sebastián Villanueva Sánchez, Emanuel LH, Ulises Medina, Isma Vázquez, Casteló Rodelo Eliud, Daniel Zamudio, Canelita, Suput 01 Kiriu, Carlos Ramírez, Alberto, Héctor Leiva, Agustín Amador, Bradley Torres Senkis, Uriel Santos, Fernanda Michelle Páez García, Daniel Felipe Godoy Álvarez, Paz Edson, Santi Joel, Fernando Velázquez, Poncada, Julian Vega. Fresita Kill, Abdiel Sánchez, El Anónimo Crack, Elao, Gustavo, Lalo HDZ, Douglas Barrera Corrales, Esteve 99, Juan Enrique Ensuemarin, Dantesco 32, Daniel Torres, Avionado, Quiso Sin Vida, Jason Cruz, Cristian Santana, Celdris, José Núñez, FX, Eduardo Silva.